bueno, aquí sale una regla general, ¿cierto? Todas las remuneraciones son tributables, ¿ya? O sea, todo lo que uno gana, todo lo que yo gano dentro de mi contrato de trabajo, bajo una liquidación de sueldo, ¿cierto? Va a ser tributable, o sea, va a ser afecto a impuestos, que es lo que vamos a ver también la próxima clase, ¿cierto? En el impuesto a la renta, ¿ya? Eh, bueno, esta información es como más detallada que la cosa acá, porque sobre 13,5 UTM, ¿cierto? Yo quedo, ¿cierto? Afecto, o sea, perdón, exento del impuesto tributable, ¿cierto? Eso se determina, que también lo vamos a ver en la próxima clase, con el impuesto la complementario, ya que es el impuesto que afecta en este caso a los trabajadores, ya sea dependientes o independientes, que también lo vamos a ver en la próxima clase en renta, y solo quedan exentos de impuestos, ¿cierto? Aquellos ingresos que estén expresamente excluidos por alguna disposición legal. Por ejemplo, todo lo que son los haberes no imponibles de un contrato de una liquidación de sueldo, de contrato de trabajo, ¿cierto? Son exentos de impuestos, como por ejemplo la colación, la movilización, los viáticos, los desgastes de herramientas, etcétera, ¿ya? Que también lo vamos a ver ahora en el taller. Entonces son montos exentos de impuestos, ¿ya? Entonces, como les comenté, ¿cierto? Cuando uno tiene un contrato de trabajo y tiene liquidación de sueldo, ¿cierto? Va a estar afecto a un impuesto, ¿ya? Afecto, digamos, al impuesto, en este caso, de segunda categoría, que es el que afecta, ¿cierto? A las personas que trabajan, ¿cierto? Como dependientes de una empresa, ¿cierto? Y que ganan, obviamente, un sueldo. ¿Cuáles son las características de este impuesto? ¿Ya? Este impuesto es único, ¿ya? ¿Por qué es único? Porque se cobra solamente al percibir, ¿cierto? Eh, Al percibir un ingreso, ¿cierto? Se cobra bajo la liquidación de sueldo, que ahí se estipula cuando uno gana, ¿cierto? Su monto líquido, o sea, cuando gana su sueldo, ¿cierto? Se le descuentan las imposiciones, ¿cierto? FP, salud, qué sé yo, y además le descuenta este impuesto. Si que va a ganar muy poco, obviamente queda exento de impuestos y por eso que en algunos no aparece, ¿ya? Es de retención. ¿Por qué es de retención? Porque este impuesto lo retiene, ¿cierto? En este caso, el empleador y luego el empleador lo paga, ¿cierto? Al fisco, ¿ya? O sea, a mí el empleador me retiene ese impuesto en mi liquidación de sueldo, ¿cierto? Y luego él lo paga al fisco. Es como el IVA, ¿cierto? Que dijimos que el IVA también era de retención porque la empresa retenía el IVA, se la cobraba al cliente, ¿cierto? Y luego la pagaba al fisco. Por eso que es de retención. Es progresivo. ¿Por qué es progresivo? Porque existe una tabla, ¿cierto? En donde se estipula la cantidad de monto que uno va a ganar y el factor que va a ser aplicado para el cálculo del impuesto. Por eso que les decía, por ejemplo, que los sueldos más bajos son exentos, ¿ya? Porque no quedan exentos, ¿cierto?, de pagar este impuesto porque el sueldo es muy bajo. Entonces existe una tabla que progresivamente va subiendo, ¿cierto? Y mientras más gana, uno más paga impuestos. No es único, a eso me refiero. No es como el IVA, que es, por ejemplo, el 19% sobre el monto. No, el impuesto en este caso los sueldos, ¿cierto? Uno mientras más gana, más impuestos paga, ya en base a una tabla. Por eso que es progresivo. Personal, porque obviamente se le cobra a la persona, ¿cierto? Al trabajador en este caso. Es directo, también porque se le cobra directamente a la persona, ¿cierto? A través de su liquidación de sueldo. Ya es sobre base percibida, o sea que lo que uno percibe, ¿cierto? Esa es la base para calcular este impuesto. O sea, yo no voy a cobrarle un impuesto a alguien que no reciba todavía, por ejemplo, un impuesto futuro, o sea, un sueldo futuro. Ya, o sea, yo lo recibo, ¿cierto? Y sobre lo que yo recibo, efectivamente, pago impuestos, sobre lo que yo percibo. ¿Ya? Y queda efecto, ¿cierto?, para todos los que tienen domicilio, ¿cierto?, o residencia en Chile. Esas son como las características del impuesto de segunda categoría, que es el impuesto, en este caso, de los trabajadores dependientes que ganan un sueldo, ¿cierto? Con Profe, Sí, si el impuesto de segunda categoría se le aplica a los trabajadores con contrato, ajá, pero el impuesto de segunda categoría es solo para los residentes en Chile, y hay hartos extranjeros con contrato, ¿cómo lo hacen tenga ahí? domicilio o residencia en Chile. Ojo ahí, Ah, domicilio o residencia en Chile. ya. Porque, claro, uno puede tener residencia en Chile, pero, o sea, uno puede ser un extranjero, puede que no tenga residencia, pero efectivamente está viviendo aquí en Chile.
Entonces ahí queda automáticamente afecto a este impuesto. Tiene que tener domicilio o residencia, una o la otra. Entonces, ahora sí nos vamos de lleno, ¿cierto?, en la liquidación de sueldo, que es lo que vamos a ver en el taller. Tenemos primero los ingresos, ¿cierto? O sea, el sueldo. Ya aquí generalmente uno le llama sueldo base al sueldo que está estipulado bajo el contrato de trabajo, ¿cierto? Que es, ustedes saben, el sueldo mínimo de hoy día son 320.500, ya que ese es como el base mínimo, ya que es para los que trabajan 45 horas semanales. Ya para los que trabajan menos, ¿cierto? Obviamente es mucho menos, que va a depender de lo que trabajen. ¿Ya? Pero el mínimo, ¿cierto? Hoy día, para una persona normal que trabaja 45 horas semanales, ¿cierto? Es un sueldo base de 320.500. Eso está dentro del monto imponible. ¿Ya? Todo lo que son imponibles, ¿cierto? Va a ir, ya sea el sueldo base, como les comenté recién, que es lo mínimo que uno gana, ¿cierto? Hay otros imponibles, por ejemplo, los bonos, todo lo que tiene que ver con bonos, por ejemplo, bono de producción, bono de trabajo, bono por, no sé, aguinaldo, por ejemplo, todo lo que son bonos, ¿cierto? Son imponibles. ¿Ya? Todo va dentro del concepto imponible. Luego están los montos no imponibles, que también se los comenté, ¿cierto? Como lo es la colación, por ejemplo, la movilización, los viáticos, los desgastes de herramientas, pérdida de caja, etc. Esos son no imponibles, ¿cierto? Porque no están afectos a impuestos. Por eso que son no imponibles. Profe, otra Imponible, consulta. ¿sí? Disculpe. Lo que hace, Sí. con respecto a los bonos, ¿qué hay Ajá. de cierto en que cuando un bono se paga 6 meses seguidos pasa a ser fijo? Cuando se paga un bono 6 meses seguidos, Sí. Por seis liquidaciones seguidas que ahora le paguen un bono. No sé, si un no bono. está dentro del contrato de trabajo como un monto fijo, no es fijo. Ah, ya. Tiene que estar, por eso que siempre lo que es fijo, ¿cierto? Por ejemplo, el sueldo base que está estipulado en el contrato de trabajo, ese va a ser un monto fijo, ¿ya? Que tiene que pagarse sí o sí. Pero si existe un bono, por ejemplo, no sé, un bono de producción, que se lo pagan 6 meses porque la persona, digamos, el empleador, ¿cierto? La empresa quiso pagárselo, ¿ya? Y luego se lo deja de pagar, es algo, digamos, es como lo dice la palabra, es un bono, es un premio, ¿ya? Entonces no está obligado a pagárselo a menos que esté estipulado, ¿cierto?, en el contrato de trabajo que diga ahí se le pagará un bono de producción por 50.000 pesos. Entonces ahí sí o sí tiene que pagarlo todos los meses porque es parte de su ingreso, ¿ya? De su monto imponible. Si que no aparece eso en el contrato de trabajo, no tiene obligación de pagarlo. Aquí tengo una ¿Ya? liquidación. La gratificación también iría en el total de haberes. La gratificación es parte del imponible, claro. Es un monto imponible. Entonces teníamos los imponibles, como les comenté, y los no imponibles, que son la colación, movilización, viático, etc. Entonces, todo eso, la suma de esos dos montos, ¿cierto? Como imponible con sus subdivisiones, ¿cierto? Y los no imponibles con sus subdivisiones, suman un total de haberes. O sea, el total de haberes es lo que es mi ingreso total, digamos. ¿Ya? Que se divide en lo que está afecto a impuesto una parte y lo que no está afecto a impuesto. ¿Ya? Imponible y no imponible. Uno, como les comentaba, imponible viene de imponer. ¿Ya? Imponer significa que me imponen, ¿cierto?, pagar un impuesto. Por eso que tiene que ver con imponible. Por eso que la palabra se llama imponible, de imponer. Te imponen, ¿cierto?, pagar un impuesto. ¿Ya? Como impuesto, que también viene de imponer. Entonces, eso es mi total haberes. ¿Ya? Luego tengo los descuentos. ¿Ya? Que solo tenemos descuentos obligatorios, ¿cierto? Y descuentos voluntarios. Los obligatorios, como todos sabemos, ¿cierto?, son la AFP, la salud y los seguros como el seguro de cesantía. Y también está dentro del obligatorio el impuesto, ¿cierto? Como lo decía acá, el impuesto de segunda categoría. ¿Ya? Este también es un descuento, ¿cierto? Como les comenté, se descontaba de la liquidación de sueldo, ¿cierto? Lo retenía la empresa y luego la empresa lo pagaba al fisco. ¿Ya? Ese impuesto es del 4% del total de haberes, ¿cierto, profe? No, no, pues ¿No? recuerden que les comenté que existía una tabla, ¿cierto? Porque acá es Ujú. progresivo. Existía una tabla, ¿cierto? Y que mientras uno más gana, más paga impuestos, pero va a depender de la tabla. Si yo gano, no sé, pues 600.000 pesos, por ejemplo, quedo exento. Si gano 700, tengo que irme a la tabla, ¿cierto? Y ver cuál es el tramo que está asociado al ingreso de 700. Si gano, no sé, pues 10 millones, voy a pagar mucho más impuestos como si ganases 1 millón, por ejemplo.
Entonces, por eso que es progresivo, porque va en base a una tabla. Mientras yo más gano, más pago impuestos. ¿Ya? Aquí no hay un monto fijo, digamos, un porcentaje como lo es con el IVA. Porque con el IVA, ¿cierto? Hay un 19% que es en base al monto neto. Eso es fijo. En este caso es progresivo. Ya, entonces dijimos que este impuesto de segunda categoría, ¿cierto? Es un descuento obligatorio para el trabajador, ¿cierto? Si es que aplica, porque recordemos que si gana muy poquito, no está afecto a impuesto, entonces no tiene nada que descontar. ¿Y se aplica al total de haberes? No, ahí después les voy a explicar cómo se calcula ese impuesto, ya cuando lo hagamos en la clase, o sea, en el taller. Ya. ¿No? Tenemos estos, los obligatorios, como les comenté, y los voluntarios. Los voluntarios son descuentos como, por ejemplo, no sé, pues el anticipo, ya que es un descuento, ¿cierto? Voluntario, que creo que estaba acá adelante, acá está, por ejemplo. Bueno, ahí sí después lo voy a explicar más adelante porque está más adelante, entonces no me voy a adelantar todavía. Pero tenemos descuentos, ¿cierto? Voluntarios. Y esos son mi total descuento, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre total haberes, ¿cierto? Menos total descuentos, me da mi líquido a pagar. Y eso es lo que yo recibo líquido a mi bolsillo. Lo que me transfieren, ¿cierto? O me entregan un cheque. ¿Ya? Entonces, como les comenté, ¿cierto? Aquí, bueno, me estaba adelantando cuando les explicaba las cosas. Tenemos los ingresos renta, ¿cierto? Los imponibles, como por ejemplo los sueldos, que es el sueldo base, como les comenté también, la gratificación, ¿cierto? Que es parte, ¿cierto? También del sueldo, que siempre está asociada, ¿cierto? Al sueldo base, ¿ya? Y tenemos las pensiones, en el caso de la gente que está pensionada, de los jubilados, ¿ya? Y cualquier otra asimilación o asignación que aumente la remuneración. Entonces, aquí dentro de este concepto, que eso así lo estipula la ley, ¿cierto? Está, por ejemplo, como les comentaba, los bonos por cualquier cosa, bono de producción, bono por portarse bien, bono por puntualidad, por ejemplo, etcétera. También están los aguinaldos, ¿ya? También los aguinaldos de Navidad, por ejemplo, de fiestas patrias, también están dentro de los ingresos imponibles, ¿ya? Por eso que dice cualquier otra asimilación o asignación que aumente la remuneración. Así lo establece la ley y ahí se asocia a todos esos otros conceptos que pueden pasar como imponible. Por ejemplo, también las comisiones, cuando uno es vendedor, ¿cierto? Gana una comisión, también está Ahora afecta, extra, profe, también. hora extra también está afecta a impuestos, ¿cierto? También es un ingreso renta, ¿cierto? Como lo dice acá abajo, no estaba leyendo bien. Claro, porque aquí se separa en habituales, ¿cierto? Y en no habituales. Tenemos los premios, ¿cierto? Comisiones, aguinaldos, bonos en general, asignaciones en general, regalías en dinero o especie, ¿cierto? Porque a veces, no sé, pues cuando una empresa le regala a un trabajador una caja de mercadería, por ejemplo, o estas cajas familiares, ¿cierto? No está evaluada en plata, pero sí en una caja. Entonces ahí tiene que evaluar, ¿cierto? Cuánto vale la caja, ¿cierto? Y eso va como un ingreso renta, ¿cierto? En la liquidación del sueldo. ¿Ya? Porque aquí en este caso le pasa una caja con cosas, ¿ya? Por eso tiene que el empleador evaluarlo en un monto y ese monto considerarlo como un ingreso renta, ¿ya? Entonces, todos esos tipos de bonos, ¿cierto? Premios, comisiones, como están ahí también en la diapo, son parte de los ingresos renta imponibles, ¿ya? Hora extra también, como dijo el compañero también. Entonces, todos esos, digamos, van incluidos. Y luego tenemos los ingresos no renta, ya los que son no imponibles. Ya como les comenté también, aquí están los viáticos, como sale acá, la alimentación, ¿cierto? Colación, el transporte, pensión alimenticia, pérdida de caja, de gasto de herramientas, ya. Como lo dice al principio, dice indemnización por accidente de trabajo. En caso de que una persona se accidente, ¿cierto? Tiene que pagarle alguna indemnización o algo. También es un monto, es un haber no imponible. ¿Por qué es no imponible? Porque esta es como una especie de reembolso, así como el viático, por ejemplo. O sea, claro, la persona se accidentó, ¿cierto? No es que yo le esté entregando un regalo, solamente le estoy pagando lo que él gastó, ¿cierto? Por ejemplo, en la clínica o en el hospital, ya por ese accidente de trabajo. Por eso que se llama indemnización y por eso que es no imponible. Porque no es que a esta persona le aumente, como decía acá, no es que le aumente la remuneración, ya solamente le estoy reembolsando lo que él gastó, ¿cierto? En hacer el tratamiento de lo que se accidentó. ¿Ya? Tenemos también asignaciones familiares, que son estos montos que paga la caja de compensación, por ejemplo, ¿ya? O el IPS, que son en base notable igual, le paga un monto de asignación familiar por tener hijos, por tener cargas,
¿ya? Beneficios previsionales también existen, ¿cierto? La indemnización o sea, indemnizaciones varias por término de relación laboral. Esta nos va a la liquidación de sueldo, ya es la que va en el finiquito. Ya aquí tenemos, dice varias porque son varios tipos. La más común, ¿cierto? Es la que es por año de servicio, que a lo mejor ustedes ya también conocen. La que se paga un sueldo, ¿cierto? Por cada año trabajado, con tope de 11 años. No sé si han escuchado sobre esa indemnización, la que es IAS, indemnización por año de servicio. Sí, ¿Ese eso es por año cuando a uno lo despiden? Correcto, esa es la que es por la que le pagan un mes de sueldo por cada año de trabajo, ¿cierto? Pero no era hasta los 10 años, ¿no? 11 años el tope. ya. Antes era indefinido. Antes era indefinido, pero ahora por hasta 11 años. O sea, si uno Eso. tiene 12 años trabajando, por ejemplo, le pagan 11 años. Si tiene 20 años, Eso, José, con la nueva constitución. le pagan así, claro, ojalá que sí. Le pagan siempre hasta el máximo de 11 años. Independiente que tenga 40 años trabajando en el mismo empleador, le van a pagar solamente 11 años. Ya ese es el tope de indemnización, que es un mes de sueldo, ¿cierto? Por cada año de trabajo. Si yo tengo 5 años de trabajo, me van a pagar 5 sueldos. 5 veces mi sueldo. Ya que también lo vamos a ver ahí más adelante en el taller. ¿Y eso no es imponible, profe? Todo esto es no imponible. O Exacto. sea, si yo gano un sueldo bruto, por ejemplo, de 800.000 pesos y con los descuentos que hacen quedo en 600, por poner una cifra. Si Ajá. a mí me despiden, me van a pagar los 800 sin descontarme lo del... Exacto. Ah, ya. Exacto. El cálculo de la indemnización es con el sueldo, con el total de haberes, que es el que está acá. Imponibles más no imponibles. Hay que considerar todos mis ingresos, ya que sea los imponibles, ¿cierto? Como los no imponibles, que eso es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, si yo recibía un viático, por ejemplo, todos los meses, o una asignación de colación, por ejemplo, esa está considerada, ¿cierto? Me la van a pagar dentro de la indemnización. ¿Sí? Bueno, ahí obviamente se puede, hay cosas de la empresa claramente, pues el que quiere pagar mucho más, pero esa sería igual otro tipo de indemnización, porque esa es una indemnización voluntaria, ya no es la misma. Efectivamente se puede pagar, la empresa, un empleador puede pagarle mucho más años o mucho más dinero, ya, pero la que es legal, ¿cierto? La base es por 11 años. Si que a uno le paga, un empleado le paga más indemnización o le paga otro monto, ¿cierto? Adicional, sería una indemnización voluntaria por parte del empleador. ¿Ya? Profe, y en el caso de las personas que trabajaban antes de que se modificara eso, ¿quedan con el tema antiguo? Cosa que te pagan todos los años, o se actualiza y te pagan los 11, ¿no? No, claro, se actualiza hasta los 11 años solamente. No es retroactivo, por así decirlo. Ah, ya, comprendo. Profe, Hoy día todos están afectados al tema de los 11 años. ¿Sí? profe, no, como antecedente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, nosotros en el trabajo, los que ingresan posterior al año 81, digamos, ¿Ya? ingresaron a trabajar a la empresa, igual les pagaban el total de años de servicio, tope 40 años, Perfecto. pero eso es por negociación nomás. Por eso le Pero si digo, no, claro, se puede si no pagar. hubiera tenido eso, se le hubieran pagado los 11 años. Correcto, o sea, por eso le digo, se puede pagar. Una empresa puede pagar lo que quiera a un trabajador. ¿Ya? O sea, lo que quiera en base, siempre considerando el mínimo que es lo que establece la ley. El Claro, mínimo en este caso es que la persona trabajó 20 se años, por paga lo ejemplo, legal. paga un mínimo de 11 años, que es lo legal, Ujú. claro. Pero si la empresa quiere, ya, y llega a un acuerdo con el trabajador, ¿cierto? Le puede pagar, no sé, por 20 años más, por ejemplo. Y eso se va a considerar como otro tipo de indemnización, que va a ser indemnización voluntaria. Es voluntaria porque efectivamente el empleador no estaba obligado a pagarlo, sin embargo, igual se lo pagó. Pero, por eso digo, sí se puede pagar mucho más de lo que establece la ley. Eso queda a criterio del empleador. Profe, Pero lo legal, lo mínimo, lo base que tiene que pagar en este caso son los 11 años, en caso de que tenga más de 11 años. profe, y si una empleadora hace eso de la indemnización voluntaria, ¿no le da algún beneficio tributario? No sé, por ejemplo, pagar menos impuestos después, algo. Como empresa, dices tú, Claro, como empresa. ahí, o sea,
a ver cómo te lo explico. Efectivamente, cuando uno paga una indemnización voluntaria, es todo lo contrario, no tiene beneficio, ¿ya? Porque ahí cabe mucho la opción de que uno quiera pagar indemnización voluntaria, por ejemplo, y se ha pasado esto, uno pague, no sé, como decía, no sé, una persona que trabajó 20 años, por ejemplo, ya le pagó los 11 años, le pagó el restante de los 6 años más, ¿cierto? Sin embargo, le pagó 5 años más, por ejemplo. Entonces se entiende o se puede expresar como que ese empleador le está pagando mucho más plata a la persona con el hecho de rebajar impuestos. ¿Ya? Porque esto es un gasto para la empresa, ¿cierto? Lo que le paga al trabajador es un gasto, ¿cierto? Le rebaja el tema de su utilidad, ¿cierto? De los ingresos, ¿cierto? Entonces se asocia como una especie de, ¿cómo decirlo? Como un fraude, ¿ya? Entonces, por Ah, eso ya. es bien cuestionado el tema de la indemnización voluntaria, ¿ya? Obviamente dentro de la ley de la renta existe un monto que puede ser, ¿cierto? Como indemnización voluntaria, pero no puede ser, digamos, no puede exceder, porque si excede ese monto queda como un gasto rechazado, Claro. ¿ya? Y si queda como un gasto rechazado, como les comenté la otra vez también, hay que pagar impuestos sobre eso, te cobran una multa y un montón de cosas, digamos, negativas. Ya no es que si yo le pago, no sé, por 30 años a una persona que trabajó 10 años, me la aceptan y pasa piola. No. Te ponen problemas, te cuestionan, digamos, por qué le pagaste tanta plata, tantos años a cierta persona, ¿cierto? Y por eso es que en este caso esta persona, en este caso la empresa, ¿cierto? Tiene que acotarse, ¿cierto? A lo que dice la ley de la renta, en este caso, que es otra ley, digamos, asociada a esto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? Comprando, profe. otra consulta. ¿Por qué en impuestos de segunda categoría ya sabemos que vienen en una escala de acuerdo a una tabla, ¿cierto? ¿Sí? En mi caso es del 15%. Ah, no. No, pero yo tengo un descuento del 4%. Y sale ahí especificado el número de cuánto es el descuento, pero sale al lado rebaja, ¿Cómo, perdón? No menos te una entendí. rebaja. ¿Tú estás viendo la tabla? Estoy viendo mi liquidación. Me descuentan un 4% de impuesto de segunda categoría porque estoy en una escala de sueldo que corresponde a contar. Me Ajá. descuentan el 4%. Por una Sí, cifra X. sí, y Y te viene tenemos la cifra y al ladito viene menos sí, rebaja. Y sale un... sí, claro, es que dentro de la tabla, bueno, ahí después la vamos a ver también, la tabla, digamos, la tabla tiene un factor, o sea, tiene primero los montos que voy a mostrar ahora, que no mostrar tiro. Acá, tabla de impuestos. Segunda categoría. Voy a mostrar al tiro para que la tengamos. Bueno, igual después la vamos a aplicar cuando veamos los ejercicios. Entonces, aquí está la tabla. No sé si la ven ahí. A ver, Monto de cálculo de impuestos de segunda categoría. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, bueno, en este caso aquí es por noviembre, aquí todos los meses cambia, ya porque está en base a la UTM. Entonces, como sí. todos los meses cambia la UTM, ¿cierto? Todos los meses va a cambiar esta tabla. La mensual, que es la que se ocupa acá, ¿cierto? Si yo gano, por ejemplo, desde 0 y hasta 684.000 pesos, quedo exento. Ya no pago impuestos. Si yo gano entre 684 y 1.520.000, quedo afecto, ¿cierto? A un impuesto, que en este caso es 0,04, que ese es mi factor, ¿cierto? Y yo a ese factor, a ese monto, ¿cierto? Que me da esa multiplicación del sueldo por el factor, ¿cierto? Le descuento, en este caso, 27.363. ¿Ya? Esta cantidad a rebajar es parte, ¿cierto?, de la fórmula, ¿ya? Ya. Que me da la tabla, ¿cierto? Yo tengo mi sueldo, ¿cierto? Menos, o sea, por el factor, que es 0,04, y le rebajo esa cantidad, me da el impuesto a pagar, ¿ya? Entonces, esta cantidad a rebajar es parte de la fórmula que me establece, digamos, esta tabla de impuesto único, ¿ya?
Ahí después cuando lo apliquemos, ¿cierto? En los ejercicios lo vamos a entender mejor. Por eso decía que aquí es progresiva, porque mientras más yo gano, ¿cierto? Mientras más gano acá, más pago impuestos. Por ejemplo, si gano entre, no sé, por 4 millones y medio y 6 millones, pago un 30,4, ¿ya? Entonces ahí va a ir subiendo esta tabla. Si yo gano más de 15 millones, ¿cierto? Pago siempre el 0,4, que es un 40% aproximadamente. Aquí como el factor, ¿cierto? El porcentaje es 40%. Ya 35, 30, y va bajando sucesivamente. Entonces, esta es la tabla que se ocupa para calcular este impuesto de segunda categoría. Entonces, estábamos dentro de los ingresos no renta, los no imponibles, ¿cierto? Luego, como les comenté también, tenemos los descuentos obligatorios, ¿ya? Como lo es la AFP, el Fondo de Pensiones, ¿cierto? La salud, que puede ser FONASA o ISAPRE, ¿ya? La cesantía, ¿ya? Que es la famosa AFC, que hoy está tan de moda con el tema de la ley por la pandemia, con la ley de protección al empleo, y el descuento del impuesto único de segunda categoría, ¿ya? Estos descuentos, aquí en Previred, no sé si ustedes saben lo que es Previred. ¿Han escuchado sobre esta plataforma de Previred? No, profe. Previred es la plataforma que ocupan las empresas para pagar sus imposiciones, ¿ya? Sus cotizaciones previsionales. ¿Ya? Entonces aquí, esta plataforma, ¿cierto?, permite a las empresas pagar a través de Internet. Por eso que es Previ, de previsión, ¿cierto? Red, para pagarlo, las previsiones en red, por red. ¿Ya? Entonces el Previred lo que hace es recibir estos fondos de las empresas y luego los distribuye a las distintas entidades, como lo es la AFP, ¿cierto? La FONASA, la ISAPRE, la Caja de Compensación, etc. ¿Ya? Entonces, para eso sí veníamos Previred. ¿Ya? Y bueno, aquí en esta parte de Previred tenemos una parte que se llama indicadores previsionales. ¿Ya? Estos indicadores, aquí aparecen todo lo que tiene que ver con los sueldos, ¿cierto? Para poder calcular, ¿cierto? Lo que son los sueldos. Aparece por otro la UEF, de la UTM, ¿cierto? Las rentas imponibles, los topes, ¿ya? Las rentas mínimas, aquí como les comenté, los trabajadores dependientes, ¿cierto? Son 320.500, la de hoy día. Y un montón de otra información, ¿cierto? Sobre los sueldos. Aquí también están la AFP, por ejemplo, todas las AFP. Esta que es uno, que es la nueva que salió ahora hace poco. Los porcentajes de cada una de ellas, etc. ¿Ya? Aquí aparece todo lo que tiene que ver con los indicadores previsionales. Luego, tenemos otros descuentos, ¿ya? Como les comenté, tenemos anticipo de sueldo, por ejemplo, que en caso de que una persona solicite anticipo de sueldo, ¿cierto? Descuento por caja de compensación. Por ¿Puede ejemplo, volver al anterior, profe? Porfa, un segundito. anterior. Ahí voy afuera. Listo. Voy afuera. Ya. Como les comenté, tenemos otros descuentos. Anticipo de sueldo, ¿cierto? Caja de compensación. En caso de que una empresa, ¿cierto?, esté afiliada a una caja de compensación, un trabajador puede solicitar, por ejemplo, préstamos a esta caja, ¿ya? Y se le descuentan a través de la liquidación de sueldo, ¿ya? Como un descuento. Entonces la empresa lo que hace es, le cobra este préstamo al trabajador y luego se lo paga a la caja de compensación. ¿Ya? Uno también puede solicitar seguros, puede pagar seguros de vida, puede pagar ahorros, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, por eso que también está como descuento. La pensión alimenticia, la que todo el mundo conoce, ¿cierto? Cuotas de sindicato, que también se pueden descontar. Ausencias y retrasos, ¿ya? También se pueden descontar, ¿cierto? Cuando uno falta o qué sé yo. Cuando uno, ¿cierto? Cuando una empresa, ¿cierto? Tiene contratado a una persona, un trabajador, todos los otros descuentos, ¿cierto? Lo que dijimos acá, son descuentos que se le descuentan a la persona, ¿ya? Al trabajador.
¿ya? Y que después lo tiene que pagar, ¿cierto?, la empresa, en este caso, como les comenté, al Previred, y el Previred se encarga de distribuirlos a las distintas entidades, ¿ya? Pero yo como empresa también tengo otros costos asociados a esta persona, ¿cierto?, a este trabajador, ¿cierto?, que también son costos previsionales, ¿ya? En este caso son, hoy día, según la ley, ¿cierto?, son 3, que yo como empresa tengo que pagar, ¿cierto?, si es que tengo a alguien contratado. Lo es el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, ¿ya? Este es un seguro, digamos, que cubre, como lo dice ahí, en caso de que la persona quede inválida, ¿cierto? O que muera, ¿cierto? En caso de muerte, ¿cierto? Eh, este seguro, ¿cierto? Se le paga también a las AFP. Las AFP son las encargadas de recibir estos fondos, y luego, si es que pasa lo que les comenté, ¿cierto? Si es que queda inválido o muere, la AFP es la que le paga a la persona, ¿cierto? Este seguro, ¿ya? El famoso SIS. También tenemos el seguro de cesantía, ¿ya? Que es el de la AFC, ¿cierto? Que es el que, si uno queda cesante, ya puede cobrar este seguro, ¿cierto? Y también tenemos el seguro de accidentes laborales, ¿ya? Que esto tiene que ver con las mutuales, ¿ya? Las mutuales, ¿cierto? Una empresa eh, le paga este seguro, ¿cierto? O sea, lo paga como, pues, ¿cierto? Lo paga ella, no se lo descuenta el trabajador, lo paga como empresa, lo paga una mutual, y luego la mutual, digamos, en caso de que tenga un accidente un trabajador, va a la mutual, ¿cierto? Y lo atienden. Es como una especie de hospital o una clínica, solamente que es para las empresas, en este caso, ¿ya? Entonces también se le paga este seguro de accidentes laborales, ¿ya? Eso, ¿alguna duda con los conceptos? Profe, ¿ese seguro de cesantía lo paga, o sea, un costo de la empresa o puede ser mitad y mitad? O Buena sea, que pregunta. que lo pague el trabajador y la empresa. Buena pregunta, muy buena pregunta. Son dos Mira, tipos. son dos tipos. Aquí nosotros vimos al principio los tipos de contrato de trabajo, que nosotros teníamos 3, ¿ya? Indefinido, plazo fijo, por obra o faena. Si es que yo contrato a alguien, yo como empresa contrato a alguien bajo un contrato indefinido, ¿cierto? Yo como empleador tengo que hacerme cargo del 2,4%, ¿ya? De la cesantía, ¿cierto? Y el trabajador va a pagar un 0,6%. ¿Ya? O sea, en total, lo que va a la AFC es un 3% del sueldo de la persona. De ese 3%, si es que yo tengo un contrato indefinido, ya, yo como trabajador pago el 0,6 y mi empleador paga un 2,4. Ya, en el caso de que sea un contrato indefinido. Si es que existe un contrato a plazo fijo, ya, el empleador es quien paga el 3% completo. ¿Ya? Yo como trabajador no pago nada. Ya no me descuentan nada por AFC, por cesantía. El trabajador es quien, o sea, el empleador es quien paga ese 3% completo. En el caso de que sea indefinido, ¿cierto? Paga un 2,6 el empleador y un 0, o sea, perdón, un 2,4 el empleador y un 0,6 el trabajador. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí está 2 veces, si se dieron cuenta, como lo hizo el compañero, porque está como descuento obligatorio del trabajador, ¿cierto? Cesantía AFC, que aquí en este caso es un 0,6, ¿ya? Y aquí como descuento o como costo de empresa también estaba repetido, ¿cierto? Seguro cesantía AFC, que en este caso es un 2,4, ¿cierto? En caso de que sea indefinido. Si que es a plazo fijo, ¿cierto? Es un 3%. Y aquí, en caso de que sea a plazo fijo, ¿cierto? No existe este descuento. Si es que tienen contrato a plazo fijo, no, a mí no me descuentan la cesantía, porque la paga completa el empleador. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda sobre esto? Profe, Dígame. con el caso del seguro de cesantía, ¿Ya? yo tenía entendido que hay dos tipos, que uno que cuando, por ejemplo, cuando uno renuncia, uno puede cobrar ese seguro, y el ¿Correcto? otro lo paga el empleador, que creo que ese uno si renuncia no lo puede cobrar, porque tiene que ser solamente porque uno lo echa, ¿no? O sea, ahí, efectivamente, o sea, si es que yo renuncio al trabajo, yo sí puedo cobrar un seguro de cesantía, ¿ya?
pero no va a ser el mismo que yo voy a cobrar si es que me despiden. Ah, ¿Ya? va a ser mayor. Claro, si es Mayor. que me despiden me van a pagar mucho más, ¿cierto? Y puedo pactar lo que tenga en mi fondo, porque recordemos que eso es un fondo, ¿ya? Yo, ese seguro de cesantía, ¿cierto? Claro, es un seguro en caso de que quede cesante, pero se va acumulando, es un fondo que queda ahí guardado. Entonces, si yo tengo, no sé, por 1 millón de pesos, por ejemplo, en mi fondo de cesantía, y me despiden, yo puedo sacar todo ese 1 millón de pesos, ¿cierto? Distribuido, no sé, pues en 3 o 4 meses, por ejemplo, ¿ya? En el caso de que me despidan. Pero si es que yo renuncio, igual puedo cobrar ese seguro, pero, no sé, pues voy a poder cobrar, del millón que tengo guardado, puedo cobrar solamente, no sé, pues El 200.000 pesos, por ejemplo. 0,4 que uno pagó, ¿no? ¿O no? ¿Cómo, perdón? O ahí uno cobra el 0,4 que uno pagó. No, no necesariamente. Ya ahí, digamos, va a depender del seguro en este caso de la AFC, porque esa es la encargada de que te haga el cálculo de cuánto puedes retirar o no. ¿Ya? Ahí, digamos, cuando uno renuncia, ¿cierto? Tiene que ir a la AFC y ver cuánto es lo que puede sacar por ahora, que va a ser mucho menor, obviamente, a lo que uno saca cuando es despedido. ¿Ya? Entonces, eso es la cesantía. Ahí obviamente los montos no los manejo porque, como te digo, es algo que calculan ellos, ¿ya? Y según sistema, hacen sus tablas, qué sé yo, y ahí te calculan cuánto es lo que puedes sacar si es que te despiden o cuánto es lo que puedes sacar si es que renuncias, ¿ya? Pero eso. ¿Alguna otra duda sobre esto? ¿O pasamos al taller al tiro? Bueno, igual este es un taller como ejemplo. Dice así, la empresa Rosa de Guadalupe, SPA, ¿cierto? Profe, Sí, dígame. los beneficios escolares, ya sea por bono de escolaridad o algún aporte que se paga en la liquidación, ese no paga impuestos, ¿cierto? Ese paga, como, se tiene que justificar como con boletas de pago de escolaridad. ¿Cómo no te entendí? Cuando uno recibe un beneficio, por ejemplo, eh, Cuando de el estudio, empleador por paga, ejemplo, de estudio, por parte del empleado. Un amigo mío, Entonces, ¿ya? ese beneficio, ese dinero no paga impuestos, siendo que es por conceptos de educación o escolaridad, no se Claro, paga. correcto, Y ese se correcto. tiene que justificar con boletas de que efectivamente se usó para pago de escolaridad, ya sea útiles escolares, ya sea Exactamente, pago de uniforme, ya sea con cualquier tipo de boleta, se tiene que justificar de esa manera. De lo exactamente, contrario, pagaría impuestos. exactamente. Ya. Así es. Sí, porque es como, así como el viático, es como un reembolso, ¿ya? O sea, el viático se supone que uno tiene que justificar, ¿cierto? No sé, pues es que uno está trabajando y le piden ir, no sé, pues al sur, por ejemplo. Uno justifica, ¿cierto? Con boleta, con gastos, con, no sé, por gastos de comida, de peaje, de benzina, etcétera, lo que uno gastó en ir al sur, y eso te lo pagan como viático, porque es un reembolso a lo que tú gastaste para desarrollar la actividad que te encargó la empresa, ¿ya? Lo mismo pasa con este caso con el, no sé, pues si uno estudia algo, por ejemplo, si hace una capacitación, por ejemplo, un curso, un diplomado, qué sé yo, un magíster, si la empresa te dice, ya, haz este magíster, ¿cierto? Te paga el magíster y lo paga a través, ¿cierto? De una asignación, ¿cierto? Como decías tú, por curso, por escolaridad, qué sé yo. Entonces, tienes que obviamente tener el respectivo respaldo de ese gasto que tú como persona hiciste, ¿cierto? Y se lo pasas a la empresa para que la empresa te lo reembolse. Y te lo reembolsa, ¿cierto? A través de la liquidación de sueldo como un haber no imponible. Todo lo que tiene que ver con reembolso de algo, de lo que la persona incurrió en un gasto para hacer su labor, ¿cierto? Es como no imponible. La colación, por ejemplo, el transporte, la pérdida de caja, ¿cierto? La de gasto de herramientas, si es que yo ocupé una herramienta para mi trabajo, ¿cierto? Esa herramienta se va devaluando. Por ejemplo, si yo ocupo mi computador para trabajar, en el caso mío personal, por ejemplo,
Si yo ocupo mi computador para trabajar, mi computador como es mío, ¿cierto? Se va desgastando, entonces la empresa me paga a mí por ese desgaste. Y me lo paga, ¿cierto? A través de la liquidación de sueldo con un haber no imponible, ¿ya? Porque es una especie de reembolso. Siempre tengan asociado el tema reembolso, ¿cierto? Si es que es un reembolso, va a ser no imponible. A diferencia de los imponibles, ¿cierto? Que como indicaba acá, es cualquier otra asignación o asignación que aumente mi remuneración. ¿Ya? Todo lo que aumenta mi remuneración, que yo no voy a gastar en algo que estoy ocupando para el trabajo, ¿cierto? Va a ser imponible, porque va a aumentar mi ingreso. Ya en este caso, todos estos montos no aumentan el ingreso, porque yo, la colación, estoy pagando una colación para comer, ¿cierto? Entonces, me lo reembolsa la empresa en este caso. ¿Ya? Por eso que todos estos montos, todos estos conceptos, digamos, que aparecen acá, no aumentan mi ingreso. Es solamente un reembolso. ¿Queda claro? ¿Estamos ok o no? El José preguntó. Profe, pero lo que preguntaba el José es que no sé si lo preguntaba por él o porque también a veces hay beneficios por los hijos. Que esos son bonos o lucas que le dan al trabajador, no sé, pues, si los hijos pasan por un promedio 6 en segundo básico, por ejemplo. Y la empresa le da un bono de escolaridad también a principios de año por los hijos matriculados, y esos son... Esos serían bonos, porque ese es un premio. Y eso Entonces, va en el total de eso aumenta tu sueldo. Claro, ese sería un bono disponible. Total de haber. Claro. Y ahí en ese caso uno no tiene que justificar nada con boleta, con papeles de... No, pues, si es que es un premio, un bono, ¿cierto? No, pues no tiene que justificar nada. Porque aumenta tu sueldo. Es para ti, digamos. Entonces, hagamos este taller. Entonces, la idea aquí es que te determinen cuánto es el sueldo líquido de la persona, ¿cierto? ¿Ya? Y determinen cuánto es lo que pagaría la empresa como imposición, ¿ya? Como cotización previsional, considerando AFP, ¿cierto? Como les comenté, cesantía, qué sé yo, salud y todo el tema. Entonces dice que tenemos a la persona, a la señora Rosa Margarita, ¿ya? Ella gana sueldo base 800.000 pesos, se le paga una gratificación de 25% sobre el sueldo base, ya con un tope de 4,75. Esto creo que no se lo comenté. La gratificación, ya hay dos maneras de pagarla. Una manera es el 25% del sueldo base, ya como lo indica ahí, ¿cierto? Con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hoy día el ingreso mínimo mensual es 320.500. Entonces, para yo calcular cuál va a ser mi tope, ¿ya? De esta gratificación, yo tengo que los 320.500, ¿cierto? Lo divido en 30. 320.000, que no tengo contadora, pero... Perdón, lo divido en 12, ¿ya? Por los 12 meses del año, ¿cierto? Y eso lo multiplico por los 4,75 que me indica la ley. A ver si me pongo en un Excel. Que lo que dividía, profesor, los 320.000, el sueldo mínimo. Claro, espérate, voy a poner esto. Archivo nuevo. Entonces, gratificación. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Tenemos que es el 25% del sueldo base. ¿Ya? El tope son 4,75 ingresos mínimos mensuales. El IMM son 320.500 hoy día. ¿Ya? El sueldo mínimo, o sea, el sueldo mínimo que uno puede ganar. Entonces,
para yo calcular cuál es mi tope, tengo que el sueldo mínimo lo divido por 12, ¿ya? Y ese va a ser el monto por mes, ¿cierto? Y luego este lo multiplico por 4,75. Entonces, este es el tope de lo que yo tengo que pagarle a la persona como gratificación. Por ejemplo, ahí se ve que el sueldo base, ¿cierto? Es 800.000 pesos. Ese es el sueldo base. Entonces, si yo calculo directamente este monto por el 25%, me da 200.000 pesos. Ya, si lo calculo directo. Pero como tengo un tope de 126.000 pesos, yo tengo que pagarle el tope o los 200.000 pesos. El tope. El tope, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso, yo no le pago los 200, solamente le pago los 126.865. ¿Ya? ¿Se entendió? Profe, pero si el sueldo base es de 800.000 pesos, eso es lo que tendría que dividir por 12 y multiplicarlo por los 4,75. Y si eso excede los 200.000 pesos que es el monto máximo a pagar, se pagaría el monto máximo, ¿no? No entendí su lógica. ¿Cómo? El sueldo, la gratificación se calcula en base al sueldo, al ingreso mínimo mensual, ¿cierto? El tope. Claro, Correcto. el tope se calcula en base al ingreso mínimo mensual, pero la gratificación a pagar se calcula en base al sueldo base. ¿Cierto? Correcto. En este Correcto. caso, el sueldo base de la señora es de 800.000 pesos. Correcto, por mes. Está sobrevalorada, ya. Y entonces, esos 800.000 pesos Ujú. los divide, no es lo que divide en 12 el sueldo base. No. Lo que yo divido en 12 es el ingreso mínimo mensual. Porque la ley establece que el tope, ¿cierto? Son 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Ya? Asociando que el ingreso mínimo mensual, ¿cierto? Es como si fuese por año. Ahí es como bien rara, digamos, la ley cuando lo establece la manera de calcularlo. ¿Ya? Y en este caso, como la gratificación es el 25% del sueldo base, Uh-huh. excede el tope, porque el tope es de 126, se le cancela solo el tope. Exacto, por eso. Ya. Es como que, claro, la ley, digamos, establece como 4,75 ingresos mínimos mensuales, ¿cierto? Como que alude a que los 325.500, no tengo idea por qué, es como si fuese de un año completo, ¿cierto? Entonces, por eso que se divide en 12, y esa división de 12, ¿cierto? Se multiplica por los 4,75. Ya. Creo yo que es porque los 4,75 es por mes trabajado, digamos. Entonces, es lo mismo que yo dijera 4,75, ¿cierto? Por 12. Entonces, los 320.500 lo divido por ese monto de ahí. Creo que es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, al menos así lo establece la ley y esa es la manera de calcularlo. Entonces, el tope son los 4,75 ingresos mínimos mensuales, ¿cierto? El ingreso mínimo mensual de hoy día son 320.500, lo divido por 12, ¿cierto? Y ese lo multiplico por los 4,75 como factor. Y ahí me da el tope en este caso de la gratificación. Ingreso mínimo mensual se divide en 12. Y eso me da el tope. Que es 126. Si es que el 25% del sueldo base es mayor al tope, ¿cierto? Yo tengo que pagarle a la persona el tope. Si es que es menor, obviamente le pago el monto menor. No sé, pues si fuesen 400.000 pesos, por ejemplo, yo calculo estos 400 por 25%, me da 100.000. Entonces aquí en este caso corresponde pagarle los 100.000, porque está bajo el tope. ¿Ya? Sí. Entonces, tenemos sueldo base, ¿cierto? Identificación.
movilización, colación, anticipo de sueldo, tiene AFP modelo, salud FONASA, se contrató el 1 de enero del 2017, ¿ya? Es indefinido y se le paga por analista. Entonces la idea es que ustedes, como les comenté, calculen cuánto es el sueldo líquido de la persona. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a hacer juntos porque aún estamos recién partiendo. El otro que sea como taller lo vamos a hacer ustedes solitos. Pero podríamos Pero hacerlo en grupo. No, o sea, este lo vamos a hacer juntos nosotros ahora y el próximo lo vamos a hacer, claro, solito o al grupo. Primero voy a abrir acá. Voy a abrir acá el taller para tenerlo a mano. Y entonces archivo nuevo. Entonces vamos a ir calculando. Entonces, liquidación de la señora Rosa. ¿Rosa cuánto era? Entonces, tenemos ítem 1, ¿cierto? Vamos a poner como haberes imponibles. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos dentro de los haberes imponibles? Sueldo, Ya, sueldo base, ¿cierto? gratificación, 800.000, gratificación. ¿Ya? Bonos y horas extras. ¿Tiene hora extra? No veo el ejercicio. No tiene, ¿cierto? no parece Y- que no tiene hora extra. Y no el tiene- bono colación sería como colación, ¿o no? Sí, pero esos no son imponibles. Colación y claro. movilización no son imponibles. Correcto. ¿Tiene más imponibles? Parece que No. No. Entonces, ¿cuánto dijimos que era la gratificación? 126. 126.865, que sería el tope. Era el 25% del sueldo base. Pero en este caso excede el tope. Claro. Sería. Ah, claro. 226.865, ¿cierto? Entonces, como no tenemos nada más, ¿cierto? Sumamos los montos imponibles. Y ahí nos da un total de los imponibles. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Entonces, vamos con el ítem 2. Ítem 2, ¿cierto? Aquí. Haberes no imponibles. ¿Qué tenemos acá? Como haber no imponible. El bono movilización, Movilización, ya. Y colación. el bono colación, Movilización y colación. Y colación. ¿Qué montos son? 30 y 50, ¿cierto? $30 y 50. ¿Estamos bien? Aquí tenemos un total, ¿cierto?, de los no imponibles. Luego, como lo vimos en la diapo, ¿cierto?, tenemos ambos imponible y no imponible, ¿cierto? Teníamos que sacar el total de... ¿Cómo se llama esto? Total. Haberes. A ver, Entonces, es la suma del total imponible, ¿cierto? Más total no imponible. Entonces, ese es mi total de haberes. Ahora, como ítem 3,
tenemos los descuentos obligatorios. ¿Ya? Descuentos obligatorios. ¿Qué tenemos como descuento obligatorio? FONASA, Las cotizaciones. Ya, salud, que en este caso es FONASA, ¿cierto? ¿Qué más? Seguro de cesantía. ISAPRE, Eso. Espérame, seguro de cesantía. Es la AFC. ¿Qué más? La FP. La AFP, ¿cierto? ¿Y qué FP es esta en este caso? modelo, Velo. Y por último, ¿El impuesto único? el impuesto único. Muy bien. Impuesto. Segunda categoría. Entonces, tengo ahí mis descuentos obligatorios. ¿Cómo los calculo? La salud, por ley, es un 7% del total imponible. ¿Ya? Siempre. Eso es algo fijo, ¿cierto? Por ley, la salud es un 7%, ¿cierto? Del total imponible. Entonces, lo que hago yo es tomar mi total imponible, ¿cierto? Y le calculo el 7%. Entonces, descuento por salud sería en este caso 64.881. ¿Ya? AFC. ¿Cuál sería el porcentaje de la AFC en base a lo que les comenté yo de la AFC? De la cesantía. ¿No como 0,4. aporte de la empresa? O sea, como aporte de la empresa y 0,6 del trabajador. Exacto. Entonces, si es el 0,6 del trabajador, yo tomo mi imponible, ¿cierto? Y le multiplico el 0,6%. Y ese es el descuento por cesantía como trabajador, ¿cierto? El 0,6 del imponible. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Porque no estamos mucho. profe, ¿Sí? la presentación de recién está en el aula o no? No. ¿La puede enviar por favor el chat? Para después guiarse para el taller que viene. La envío al tiro. Ahí se fue. ¿Me llegó? ¿Cómo calculó, profe, el seguro de cesantía? En este caso, como es un contrato indefinido, ¿Sí? el trabajador se le descuenta el 0,6, ¿cierto? Y el empleador paga el 2,4. Entonces, yo lo que El hago yo es 4% del total imponible. imponible. Yo tomo el 0,6 de total imponible y se lo descuento al trabajador. ¿Cuánto es? Yo- 0,6 o 0,6, sí. Entonces, tenemos la AFC, ¿cierto? Después tenemos la AFP modelo.
Aquí, en este caso, como les comenté, ¿cierto? Dentro de PreviRed aparecen los indicadores previsionales, ¿ya? Entonces aquí hay una tablita con todas las AFP y su tasa, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a la modelo y dice que el porcentaje es un 10,77%. Entonces, lo que hago yo es tomar el imponible, ¿cierto? Y lo multiplico por un 10,77%, según el indicador previsional. Y ahí, ¿cierto? Tengo mi salud, ¿Y es como mi cuánto era, profe? cesantía y mi AFP. Según el indicador de Es como PreviRed, 77. es un 10,77, sí. ¿Estamos en esa página, profe? Profe, Y PreviRed. PreviRed. profe, consulta. La comisión que cobran la FP, ¿esa se pagan aparte del descuento de... No, va incluida acá. ¿Va dentro del mismo? Así es. Dentro del 10,77 está la comisión de la AFP. Ah, ok, ya. Entonces, tenemos los 3 descuentos, ¿cierto? De previsionales y nos queda el descuento por el impuesto único de segunda categoría, que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, para este impuesto, ya, yo tengo que calcularlo acá aparte, ¿cierto? El 4%. Un momento. Pero el 4% ¿sobre qué? El total imponible. La base del impuesto es el total imponible, ¿cierto? Menos los descuentos previsionales obligatorios. Entonces, mi imponible dijimos que era 926,865, ¿cierto? Y yo a este monto le hago el descuento de la salud, la AFC y la AFP. Entonces, la base del impuesto de segunda categoría, en este caso va a ser 756,600. ¿Ya? Entonces, este monto es el que yo tengo que llevar a la tabla y ver en qué tramo está. Eran 756, ¿cierto? Está en el segundo tramo, entre 684 y 1.500.000. Por lo tanto, le tengo que aplicar un factor de 0,04 y descontarle 27.363,96. Entonces, multiplico este monto por 0,04, ¿cierto? Me da 30.263. Y a este monto le descuento 27.363,96. O sea que mi impuesto único de segunda categoría va a ser de 2.900. ¿Cómo lo obtuvo, profe? ¿Lo podría repetir, por favor? Ya. Tenemos que para el impuesto único de segunda categoría, ¿cierto? Calcular cuál es la base. O sea, cuál va a ser la base para yo calcular este impuesto. La ley dice que la base va a ser el total imponible menos los descuentos previsionales obligatorios. Y como sabemos, ¿cierto? Ya lo calculamos, son 3. FONASA, que es el 7%, AFC, que es el 0,6%, y la AFP modelo, que va a depender de, ¿cierto? De la AFP, el porcentaje. ¿Ya? Entonces, yo, de mi total imponible, ¿cierto? Que son los 926, le descuento estos 3 conceptos y me queda esa resta en 756.600. Esta va a ser mi base de este impuesto, para yo calcular este impuesto. Entonces, teniendo la base, teniendo este monto, ¿cierto? Yo este monto lo voy a llevar a la tabla y en la tabla voy a ver en qué tramo se encuentra. ¿Ya? En este caso, se encuentra en el segundo tramo. ¿Ya? Desde 684 hasta 1.500.000. ¿Ya? Se encuentra dentro de este tramo.
Por lo tanto, yo tengo que aplicarle el factor, ¿cierto? Que se multiplica en este caso el factor 0,04 y le descuento a ese monto, ¿cierto? 27.363,96. Entonces, yo tengo acá, ¿cierto? El imponible, menos los descuentos, lo multiplico por el factor, que es 0,04, me queda 30.264, y a ese monto le descuento 27.363,96, ¿cierto? Y me queda como monto final mi impuesto único de segunda categoría. ¿Se entendió? 27.000, ¿cuánto era, profe? 27.363,96. Aquí les voy a dejar como link en el chat la página de la tabla que estamos ocupando, ¿cierto? Y la página de Previred. Para que también la tengan ahí y puedan sacar los montos. Entonces, ahí con eso pude calcular, ¿cierto? El impuesto único de segunda categoría. Entonces, lo que hago acá ahora es calcular el total de descuentos. Descuentos obligatorios, ¿cierto? Que son estos 4 conceptos. Y como ítem 4, tengo los descuentos voluntarios. Aquí tengo, en el caso este, tengo un anticipo de sueldo. Que es por 40.000. Entonces, aquí tengo un total de descuentos voluntarios. Solamente uno. 40.000, ¿cierto? Y por último, yo calculo acá total líquido. Es el ítem 1 más ítem 2 menos ítem 3 menos ítem 4. ¿Ya? Entonces, ítem 1, total imponible, más ítem 2, no imponible, menos ítem 3, los descuentos obligatorios, y menos el ítem 4, descuentos voluntarios. Entonces aquí tengo como total líquido, ¿cierto? 793.700. Eso es lo que va a recibir la señora Rosa, ya como sueldo líquido. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Es muy complicado? Voy un poquito atrasado. Va muy rápido. Bueno, ¿Muy rápido? ahora ven el total de descuento obligatorio, esa es la suma de todo, ¿cierto? Así es. 173. Después del total de descuento obligatorio que sacó, que calculó, profe. Los descuentos voluntarios, ítem 4, ¿cierto? Que en este caso solamente es tipo de sueldo, no hay otro. Y luego hago el cálculo final, ¿cierto? Del total líquido, que es la suma total imponible más total no imponible, menos total descuentos obligatorios, ¿cierto? Menos los descuentos voluntarios. ¿Ya?
Profe, ¿se podría colocar en la celda de los cálculos de la base del impuesto que hizo? Acá, Arriba, por favor. En el- aquí tenemos, ¿cierto? Para la base del impuesto, ¿cierto? El total imponible menos los descuentos previsionales obligatorios. FONASA, ¿cierto? AFC y la AFP. Entonces, esa resta es la base de mi cálculo del impuesto. Entonces, con la base, ¿cierto? Yo la llevo a la tabla y en este caso la tabla indica que me aplica un factor del 0,04, ¿ya? Y un descuento de 27.363,96. Entonces aplico el factor, ¿cierto? A la base, multiplico la base por el factor, ¿cierto? En este caso, multiplico los 756.600 por los 0,04, ¿cierto? Y a ese monto le resto 27.363. Y ese es mi impuesto único de segunda categoría, que en este caso son 2.900 pesos. Gracias, ¿Ya? profe. Qué clarito. Súper. ¿Pueden enviar este Excel después por el chat, profe? Y por supuesto, se lo voy a enviar, no se preocupen. Lo voy a dejar guardado acá. Clases. Profe, finanzas. ¿Sí? después de los descuentos voluntarios, el anticipo, que sería solo el anticipo de sueldo, ahí sacó el total del líquido a pagar, ¿cierto? Exacto. Ya con todos los totales, ¿cierto? De los 4 ítems, sacó el total del líquido a pagar. Y que serían en realidad los totales de haberes menos los descuentos, ¿o no? Claro. Claro, puede ser también, es lo mismo, claro, total de haberes, ¿cierto? Menos los descuentos obligatorios y los voluntarios. Se lo mandé, pero aún no termino. Se lo mando de nuevo después. Entonces, dijimos, ¿cierto?, que tenemos por un lado los descuentos del trabajador y por otro lado tenemos los costos de la empresa. Ya lo que tiene que pagar la empresa, ¿cierto?, en base a un trabajador. ¿Cuáles eran los costos de empresa? Teníamos primero el SIS, ¿cierto?, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, la AFC, la cesantía y la mutual, ¿cierto?, que es el seguro de accidente laboral. ¿Ya? El SIS, ustedes se van acá a la tablita del Previred, ¿cierto?, indica que el SIS es un 1,99%. ¿Ya? Aquí en este caso para todas las AFP. Ya como les comenté, la AFP es la encargada de recibir este seguro, ¿cierto? Lo guarda y en caso de que tenga un accidente, obviamente se le paga al trabajador por quedar inválido, ¿cierto? O por no fallecer. Entonces, para calcular el SIS, ¿cierto? Yo tomo el imponible y lo multiplico por 1,99%. Así, tal cual, directamente, ¿cierto? Y me queda que el SIS en este caso es 18.445. ¿Ya? La AFC, ¿cuánto dijimos que era el porcentaje por el que paga la empresa? 2,4. Sí. Lo multiplico por un 2,4%. ¿Cierto? El imponible lo multiplico por el 2,4%. Y ahí me da el monto a pagar por AFC. Y la mutual
En este caso, la mutual, el monto mínimo a pagar es un 0,93%. ¿Ya? El monto mínimo. Como les comenté, existen mutuales, ¿cierto? Que son... Profe, disculpe, profe, ¿a qué se refiere con el costo de empresa, el CIS y el AFC? ¿Cómo ¿Y no cuánto le entendí? quedó el total líquido? ¿Cómo de nuevo? No entendí nada. Son 3 preguntas. ¿En cuánto le quedó el total líquido? La líquido 793,700. Ya, ahí me dio. ¿Y el costo de empresa? Ajá. ¿A qué se refiere con eso? Es como les comentaba, lo que tiene que pagar la empresa, ¿cierto? Como costo por un trabajador. ¿Y cómo obtuvo esos valores? ¿El CIS? El CIS es lo que indica acá el PRIRED, ¿cierto? Es un 1,99% la tasa. Entonces calculo el imponible por el 1,99. ¿Es un ¿Ya? ¿Es Me da el CIS. 1,99 siempre fijo? Es que va cambiando. Pero Por eso que aquí ¿en base a es qué bueno cambia? tenerlo A la AFP. a la FP, A claro. la AFP a la cual está afiliada. En este caso es 1,99 del total de haberes. No, siempre se calcula todo lo que tenga que ver con imposiciones sobre el total El total imponible. imponible. Ya. Siempre. Ya sea para FONASA, AFC, AFP, ¿cierto? Los costos de empresa, el CIS, AFC, mutual, todo se calcula por el total imponible. Todo. Cualquier tasa se calcula sobre el total imponible. Entonces el sí, ¿cierto? Como lo indica ahí en el PRIRED, en este caso, hoy día es un 1,99%, ¿cierto? Sobre este caso el total imponible me da 18.445. Luego tengo la AFC, ¿cierto? Como tiene esta persona contrato indefinido, se le paga el 2,4 el empleador y el 0,6 lo descuenta el trabajador, ¿cierto? El 2,4 sería en este caso 22.245, siempre por el total disponible, ¿cierto? Y la mutual, como le estaba explicando, la mutual... El AFC, disculpe, profe, ¿cómo? No lo capté. El La AFC. AFC el 2,4. El 2,4 también del total imponible. Correcto. Y ese también lo obtuvo de la página de internet, ¿cierto? No. Eso ¿No? es lo que comenté, que según la ley, ¿cierto? La AFC se paga un 3%, solamente cuando hay un contrato indefinido, ¿cierto? Se le paga el 2,4 el empleador y el 0,6 el trabajador. Ya. Como les comentaba, tenemos que la mutual es una entidad, ¿cierto? Una especie de clínica, no sé si ustedes conocen el IST, por ejemplo, la H, ¿cuál otra más existe? No sé, por la construcción. Las mutuales son, ¿cómo? La CCHC. No, espera. Claro. Sí, esa. Estas mutuales son entidades privadas, ¿ya? Entidades privadas que se dedican justamente a, en este caso, a hacer clínicas de empresas, ¿cierto? Como una clínica de una empresa, ¿cierto? Entonces, ahí, si uno tiene un contrato con una mutual, ¿cierto? La mutual le va a cobrar cierto porcentaje, ¿ya? El porcentaje mínimo base que tiene que pagar toda empresa es un 0,93%, ¿ya? Tasa mutual, que es la base, ¿cierto? 0,93%. Ahora, si es que la empresa tiene, no sé, un contrato con el IST, por ejemplo, la IST le puede cobrar un 2%, ¿ya? Entonces ahí va a tener que pagar el 2%. Si tiene un contrato con la H, por ejemplo, con la CCH, no sé, ahí le va a cobrar un Esa 1%. tasa mutual es, hasta ahora es como una tasa anual, se mantiene en el año, profe. O sea, cambia cada 2 años, cada 3 años. Hoy En día este es momento es de 0,93. como mínimo, ¿ya? Porque hay otras, como les comento, hay algunas empresas que tienen contratos, por ejemplo, sobre todo las empresas constructoras, que son las que tienen mayor tasa de accidentes laborales, ¿cierto? Porque los trabajadores trabajan en construcción, ¿cierto? Se caen, qué sé yo, les cae algo encima, son los que más se accidentan. Entonces, ese tipo de empresas tienen otro tipo de contrato con la mutual, en este caso, y la mutual le cobra más caro. Le puede cobrar un 1%, un 2%, un 3%, un 5%, por ejemplo, y eso es lo que tendría que pagar en este caso
la empresa como costo de empresa. ¿Ya? En este caso, como aquí no indica nada el taller, ¿cierto? Lo asociamos que es la que hay que pagar es la mínima, ¿cierto? Que es un 0,93, ¿ya? Y eso es lo que calculamos nosotros para pagar, en este caso, la mutual. Entonces, multiplicamos el imponible por el 0,93%. ¿Ya? Y eso me da 8.620. Como tal costo de empresa tenemos 49.309. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pago yo a Previred? Como les comentaba, ¿cierto? Por Previred se pagan todo lo que tiene que ver con los montos previsionales, ¿cierto? Las cotizaciones previsionales, ¿cierto? Entonces, yo por Previred pago en este caso todos los costos de empresa, ¿cierto? Y pago la salud, la cesantía y la AFP. ¿Ya? Y aquí tenemos el pago SII, que en este caso sería el monto del impuesto único. ¿Ya? ¿Por qué lo separo así? Porque recordemos que aquí a la persona yo le voy a pagar como sueldo líquido 793, ¿cierto? 700. Y así como también le tengo que pagar al Previred las imposiciones, ¿cierto? Y al impuesto interno le tengo que pagar el monto del impuesto único, ¿cierto? Que son montos que también tengo que considerar cuando tengo a alguien contratado. ¿Ya? No solamente el sueldo líquido, sino que también tengo que pagar imposiciones, que las pago Previred, y al impuesto interno, ¿cierto? El impuesto único de segunda categoría. ¿Ya? El pago del servicio de impuesto interno, ¿cómo lo obtuvo, profe? El impuesto único. No sé nada. H5. H25. Impuesto único de segunda categoría. Ya. Entonces ahora se lo voy a mandar, ¿cierto? Archivo. Y ahora sí va actualizado. Estoy quedando oscuras. Ahí se envió. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, yo por mi parte. Perfecto. Bueno, igual, evidentemente vamos a hacer un taller ahora. Vamos a ir tratando de desarrollarlo para que no les quede ninguna duda después. ¿Ya? Esto es como lo básico, ¿cierto? De liquidación de sueldo. Obviamente después puede que tengan más cosas, por ejemplo, no sé, cuando tienen ISAPRE, cuando tienen otro tipo de descuentos, cuando tienen descuentos voluntarios, cuando tienen otros bonos, por ejemplo, como imponibles, etc. Pero lo básico, lo base, digamos, es esta estructura. ¿Ya? Con los imponibles, los no imponibles, los descuentos obligatorios, los descuentos voluntarios, ¿cierto? Y los costos de empresa. Ya. Siempre como la estructura básica, digamos, de una liquidación de sueldo. Después, como digo, puede tener más variables, pero ahí lo vamos a ir viendo en los talleres. Entonces, bueno, son las 8:20. A la vuelta del break, ¿cierto? Vamos a desarrollar el taller. Ya ahí si lo quieren hacer ustedes en grupo, lo pueden hacer en grupo, ¿cierto? O lo hacen cada uno. Ahí después se los mando a la vuelta y lo revisamos al final de la clase. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos break hasta las 8:50, más o menos. Y ahí les mando el taller.
ya, para que lo desarrollemos. ¿Por qué están en blanco? ¿Cómo? El que acaba de enviar usted en el chat me quedan en blanco, no me lo lee. El archivo Excel, Sí. en blanco. O sea, no me viene en formato Excel. ¿A alguien le pasa lo mismo? ¿A todos les pasa igual? ¿Soy yo? Bien. El primero No, que a mí mandó, igual. el segundo aparece en blanco, como sin formato. Sí, pero descarga el primero y trata de abrirlo. También te queda en blanco. No te lo abre. Ah, no, el primero me abrió en ese. El segundo no. ¿Sí? Sí, en serio. Oh, Ahí lo mandé de nuevo. ya, veamos. Ah, no, igual. Ya no me importa, profe, si igual no alcancé.